El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Estamos desarrollando un tema acerca de lo que es la santidad genuina, que como todos los que están en las Escrituras, todo el pensamiento de Dios plasmado en las Escrituras, todo lo que fue inspirado por Dios que está en las Escrituras, toda la Escritura que es inspirada por Dios, son temas de suma importancia. Por eso es importante no solamente ser lectores de la Biblia, sino estudiosos de las Escrituras. Es importante conocer la necesidad que hay, la importancia, el alcance, el poder, la fuerza que tiene el entender y atender la vida de santidad, entender de entender, atender de atención, entender de comprender y atender de atención, dedicarle, de hacer de esto un estilo de vida, la vida de santidad, porque de ella dependen todas las cosas, todas las cosas. De la santidad dependen todas las cosas. Lo dije en la introducción del mensaje, este es nuestro tercer mensaje. El número 2 como que se perdió en Facebook Live, no sé qué se hizo, lo estamos buscando y no lo conseguimos, pero bueno, este es nuestro tercer mensaje. En relación a la santidad genuina, y en los anteriores presenté y expresé una verdad inalterable, absoluta, que el segundo llamado que nosotros tenemos como creyentes, después del llamado a la salvación, el primero, debo decir, después del llamado a la salvación, que viene siendo el segundo, pero después del llamado a la salvación, que es el primero, viene siendo la santidad. De allí depende todas las cosas, depende de mi vida, depende de mi comunión con Dios. No hay oración, no hay adoración, no hay alabanza, no hay presentes que yo pueda, por ende, presentar en adoración que para Dios tengan valor, si no viene emanado e inspirado por un principio de santidad. Cuando los motivos no son correctos, lo que me lleva a mí a orar, adorar, alabar o a presentar algo delante de Dios como adoración, como alabanza, como expresión de adoración y mi alabanza, sea dinero, sea canto, sea postraciones, sea levantar manos, gritos de júbilo, gritos de guerra, levantar estandarte, levantar bandera, danzar, tocar un instrumento musical, nada de eso tiene sentido para Dios si no viene como fundamento, si no tiene como fundamento una vida de santidad. Yo prefiero que no hagas nada, porque el nivel más alto de adoración que nosotros podamos presentar ante Dios es que vivamos una vida de santidad, que aprendemos a honrarlo en la santidad, no cediendo a nada de lo que las tinieblas, el diablo, los infiernos, los demonios, el mundo que nos rodea nos ofrezca y que nos desvíe y que vaya en contra del propósito de Dios, de la mentalidad de Dios, del pensamiento de Dios, de los principios del reino, de las demandas de Dios, de los mandamientos de Dios. Vivir una vida en santidad. Eso es un requisito sine qua non para las demás cosas. Por eso dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie nos verá en sus finanzas, nadie nos verá en su salud, nadie nos verá en su empresa, nadie nos verá en la adoración, nadie nos verá en la adoración, nadie nos verá en la alabanza, nadie nos verá en sus finanzas, nadie lo verá en su familia, con sus hijos, y para usted de contar. En su salud, en nada. Es importante vivir este principio. Santidad por delante de todas las cosas. De allí habrán otros llamados, como el llamado a la fe, el llamado a la autoridad, pero nada de lo que yo haga, si no está fundamentado en la santidad, tiene valor para Dios. Decíamos que el término santidad viene de la palabra amartía. El término pecado, es decir, corrijo, el término pecado viene del término, etimológicamente es la palabra amartía, que indica errar al blanco. Eso es
Eso es pecado, errar al blanco. Por lo general se denomina pecado toda falta e iniquidad, rebelión, injusticia, inmoralidad, disociedad, no entendiendo que hay acciones que están en total contraste con lo antes dicho, que en su apariencia no parece pecado, sin embargo, ante los ojos de Dios se está incurriendo en pecado. Pecar indica errar al blanco, entendiendo que el blanco es el centro de la perfecta voluntad de Dios. Todo lo que hacemos que no esté acorde con los propósitos, con el propósito actual, el carácter, el deseo, los designios y la palabra de Dios, se cuenta como pecado ante Él, aunque lo que hagamos sea bueno, inclusive con motivos correctos. No se lo pierda, que aún se puede pecar delante de Dios con motivos correctos y obras buenas. No se lo pierda, como es esto, maestro, vamos a explicarlo. Por eso es que el tema de la santidad, esto no es fácil tratarlo, porque pecado es todo lo malo. No. Hay cosas buenas con motivos correctos que tú haces y es pecado delante de Dios, porque eso no fue lo que Dios te mandó a hacer. Vamos a ver por allí. Por eso es que se necesita la vida en el Espíritu, la dirección, la guía, la enseñanza, la corrección, las instrucciones, donde el Espíritu, donde puedes vivir una vida en el Espíritu, puedes escuchar la voz del Espíritu y en la intuición espiritual, percibir de espíritu a espíritu qué es lo que el Espíritu quiere que hagas o qué es lo que Dios quiere que tú hagas y te lo va a mostrar por el Espíritu. Importantísimo. Una persona que vive una vida en la carne, un almático, carnal, sensual, nunca podrá entender las cosas que son del Espíritu, ni podrá escuchar la voz del Espíritu, porque es un sordo espiritual. Una de las cosas que debemos entender es que aún haciendo cosas buenas, aquí va, podemos quebrantar un principio de santidad, porque no es lo bueno que tú haces, sino el por qué lo haces. Observe que Dios oiga esta verdad que es una monstruosidad, pero esto es Biblia, esto son verdades. Observa que Dios por una mentira preservó la vida de una mujer, a Rahab. Vuelvo a repetir, observe que Dios por una mentira preservó la vida de una mujer, a Rahab, la ramera, según Josué, el capítulo 6, versos 17 al 23, y por otra parte, por la mentira le quitó la vida a dos personas, que fue a Zafira y a Ananías, según Hechos 5, 1, 11. ¿Por qué una sí y la otra o no? Porque él a una le preservó la vida con tú y que mintió, y a los otros no le preservó la vida porque mintieron. ¿Dónde está la diferencia? En el motivo. Vamos a estudiar esto. Dios en ambos casos no juzgó la mentira, sino el motivo que tuvieron para mentir. Tome en cuenta que Rahab fue justificada por la fe que tuvo para mentir, no tomando Dios en cuenta la mentira que dijo, sino la fe y el motivo que tuvo para mentir, hasta el punto que aparece entre la lista de los héroes de la fe, según Hebreos 11:31 y Santiago del capítulo 2, versos 25 al 26. Como otro ejemplo, vemos que David no fue juzgado por Dios por haber tomado de los panes de la proposición que solo le eran permitidos al sumo sacerdote, porque su motivo fue correcto. David no lo hizo con un acto de rebeldía, sino por la falta de provisión, según 1 Samuel 21:1-6. Y este es un acto relatado por Jesús en una reprensión que le hizo a los fariseos, precisamente juzgando el motivo equivocado del corazón. Eso está escrito en Mateos, el capítulo 12, versos 3 al 4. Dice así, cito: pero él les dijo, ¿quién es él? Jesús. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿Por qué Dios no juzgó a David por este asunto? ¿Por qué no juzgó a David porque hizo cosas que no debía hacer? Porque su motivo fue correcto en lo que hizo. Pero él, y Marcos, capítulo 2, verso 25 al 26, relata, es un pasaje paralelo, dice así, cito: pero él, que es Jesús, les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban,
cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, aún dio a los que con él estaban. O sea que en el caso de David y Betsabé, vemos otro caso. En el caso de David y Betsabé, Dios no lo juzgó porque estuvo con una mujer. Vuelvo a repetir, en el caso de David y Betsabé, Dios no lo juzgó porque estuvo con una mujer. Dios lo juzgó por la mujer con la cual estuvo. Si hubiese tomado otra, probablemente Dios no le hubiese dicho nada, según 2 de Samuel, el capítulo 12, verso 1 al 9. Entonces, ten presente que la santidad nace del corazón y radica en su motivo. Si el motivo es incorrecto, ya has pecado, aunque no lo ejecutes. Si el motivo es incorrecto, ya has pecado, aunque no lo ejecutes. Por esta razón, oiga, no te guardes ni te cohibas simplemente de hacer las cosas. Analicemos el motivo. Si nos cohibimos de hacer algo, pero en nuestro corazón nace y está la intención ajena al propósito y a los designios de Dios, ya hemos quebrantado un principio de santidad. Dicha intención ajena a los designios de Dios se cuenta como pecado de omisión, aunque no se ejecute. Ya pecaste porque tuviste una intención. Pensaste hacerlo aunque no lo hagas. Ya simplemente el pensar, aunque no lo hagas, ya pecaste delante de Dios como que si lo hubieses hecho. Porque para declararte homicida en la ley tenías que conseguirte con el muerto y el arma en la mano. Pero en la gracia, para declararte homicida, solamente es suficiente que odies a tu hermano. Punto. No hay muerto, no hay arma, pero odiaste a tu hermano, eres un homicida. Porque en la ley, para declararte un adúltero, tenías que conseguirte con la mujer en el lecho. Por eso te traían a los dos, en la mujer y el lecho. En el lecho, tenías que estar en plena acción y conseguirte. En la ley, en la gracia, no. En la gracia tú codicias a una mujer, tú miras a una mujer y la codicias y eres un adúltero. Porque esto no es cuestión de hacer, sino tener el motivo del corazón. ¿Qué fue lo que te llevó a hacer las cosas? Es el motivo que Dios juzga. No tanto lo que hiciste, aunque lo que hiciste se ha tomado cuenta en el juicio por los daños que se produjeron por lo que hiciste, en la intención que tuviste. Es otra cosa. Eso lo vamos a tocar cuando hablemos acerca de lo que es el Bemá o el Bimá de Cristo, que es el juicio de la iglesia, cuando tratemos el caso de lo que es la escatología, desarrollemos el tema de lo que es la escatología. Jesús dijo, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Por esta causa afirmo que la santidad no es una lista de cosas que puedes o no puedes hacer, o que debes o no debes hacer. Vuelvo a repetir, la santidad no es una lista de cosas que tú debes, debes, o no debes hacer. No tiene nada que ver con la acción. Vuelvo a repetir, la santidad no es una lista de cosas que tú debes o no debes hacer. O que tienes o no tienes que hacer. Sobre estas cosas está el motivo del corazón, que es donde proceden las cosas. Vuelvo a repetir este párrafo importante. Por esta causa afirmo, y las escrituras lo presentan, que la santidad no es una lista de cosas que debes o no debes hacer, o que tienes o no tienes que hacer. Sobre estas cosas está el motivo del corazón, que es donde proceden las cosas. Señores, en cuanto al motivo en relación a la santidad, se debe tomar en cuenta que, aun haciendo las cosas con motivos correctos ante Dios, lo que haces se puede considerar pecado, porque no es lo que haces para Dios. Lo que cuenta es que hagas lo que Él te mandó hacer. Maestro, ¿de qué usted me está hablando? Que pecado no solamente es lo malo, no, hay cosas buenas. Porque si tú tienes un motivo incorrecto y la obra que estás haciendo es mala, pues es pecado.
Estás en contra de los principios del reino, de la mentalidad de Dios, del pensamiento de Dios. Eso es errar al blanco. Pero tú puedes tener un motivo correcto y tu obra es buena, pero si Dios no te lo mandó a hacer, estás errando al blanco porque no está en la perfecta voluntad de Dios. Entonces se puede pecar aún se puede caer en actos de pecado haciendo lo bueno con motivos correctos, como que si es eso lo malo con motivos incorrectos. Entonces ahora es cuando se me prende el bombillo. ¡Ping! La importancia de ser dirigido por el Espíritu. Que cuando vayas a tomar una decisión que es determinante, puedas inclinarte, arrodillarte, levantar tus ojos, levantar las manos como tú quieras. Pero lo importante es que tú puedas considerar la dirección del Espíritu y puedas conversar con el Espíritu y decir, Espíritu Santo, ¿qué hago en este momento? Estoy confundido porque no quiero pecar delante de Dios aún haciendo lo bueno con motivos correctos. ¿Es de Dios que yo haga esto? Vuelvo a repetir, en cuanto al motivo, en relación a la santidad, se debe tomar en cuenta que aún haciendo las cosas con motivos correctos, ante Dios lo que haces se puede considerar pecado, porque no es lo que haces para Dios lo que cuenta, es que hagas lo que Él te mandó hacer. Cuando estés en el tribunal de Cristo y Jesús te pregunta, porque va a ser tu juez, dame cuenta de lo que te mandé a hacer, y tú le presentes una serie de obras que hiciste dentro de la iglesia, Él te puede decir, eso fue lo que tú hiciste, esto no está lo que yo te mandé a hacer. Pero Señor, esa es tu obra, sí. Estuviste 40 años haciendo mi obra y nunca hiciste mi voluntad. Aquí está el problema. Y no supiste diferenciar entre mi obra y mi voluntad porque no fuiste dirigido por mi espíritu. Porque fuiste llevado por las emociones, por las oportunidades que la vida te presentaba, por los consejos que muchos te dieron. Te dejaste llevar por el movimiento de la vida. Te dejaste llevar por las olas, por el viento. No tuviste un curso, un rumbo de navegar en contra del viento, haciéndome voluntad. No tuviste en cuenta que muchas de las cosas que te presentaron, los que estaban a tu lado, que eran cosas buenas y que estaban dentro de mi obra con motivo correcto, no era lo que yo quería. Y lo hiciste y obedeciste a lo que ellos te dijeron, pero nunca hiciste lo que yo quería que tú hicieras. Señor, ¿y cómo yo podía entender esto? Por el Espíritu. Por el Espíritu. ¡Ping! Se te prende el bombillo ya. La importancia de vivir en el Espíritu. No es cualquier cosa. El Espíritu Santo se te fue puesto en ti, está en ti para enseñarte, recordarte, guiarte, instruirte, corregirte, dirigirte, guiarte, enseñarte. David propuso en su corazón construir un templo para Dios y su motivo era correcto. Pero si lo hubiera hecho, le hubiera sido contado como pecado, porque no fue a David, a quien Dios escogió para tal fin, sino a su hijo Salomón. Motivo correcto, obras correctas, buenas, pero pecas. Porque no eres tú el que lo vas a hacer. Tus manos son derramadoras de sangre. Es Salomón. Nunca olvides esta verdad. Nunca la olvides. Métetelo en tu espíritu. Ninguna de nuestras mejores intenciones y motivaciones y acciones pueden ocupar el lugar de la obediencia de la perfecta voluntad de Dios. Escríbelo. Te lo vuelvo a repetir. Ninguna de nuestras mejores intenciones, motivaciones y acciones pueden ocupar el lugar de la obediencia en la perfecta voluntad de Dios. Lo que tienes en mente para hacer es bueno. La obra es buena. Y Dios sabe que le quieres agradar con lo que quieres hacer, con tu motivo correcto y tu obra. Y Dios sabe que le quieres agradar. Pero no es lo que Él quiere que tú hagas. Porque si tu corazón no te reprende,
Si no sientes reprensión en tu corazón, porque crees que esto es bueno y el motivo es correcto, ve a Dios, que Él conoce las cosas. Inclínate y ve al Espíritu. Espíritu Santo, esto es tuyo. Esto le agradará a Dios, es bueno, es correcto. En una ocasión hubo un hombre de Dios que estaba pasando por un momento duro, difícil financiero. Llegué a su casa, me enteré del asunto. Sin decir nada, fui al carro, busqué mi chequera, mi talón de la chequera, y cuando le voy a hacer un cheque para solventar el problema, el Señor me dijo, no lo hagas, porque vas a interrumpir un trato que tengo con Él. Podría decir, reprendo al diablo, pero yo conozco la voz del Espíritu. ¿De qué tú me hablas si estoy tratando con Él? Nunca te olvides que el hombre pasa por 5 etapas financieras. Pobreza, escasez, solvencia, abundancia y sobreabundancia. Pobreza, escasez, solvencia, abundancia y sobreabundancia. De la pobreza es una maldición, es un estado, ya yo te saqué de allí. La miseria, la pobreza es un estado. Yo te saqué de allí. Eres libre como fuiste libre de la enfermedad. Pero a veces ustedes los tengo que pasar por escasez, que no tiene nada que ver con miseria ni con pobreza, porque yo lo libré de allí. Yo nunca voy a llevar a un hijo, a uno de mis hijos, a la miseria y la pobreza, nunca. Pablo dijo, sé vivir en abundancia, como sé vivir en escasez. A veces tengo que llevarte a la escasez. Podrán haber etapas que después que estás en la sobreabundancia, llevarte a la escasez otra vez. Lo hice con Nabucodonosor, gentil, con todo y que no era de mi pueblo, no tenía justicia, no tenía vida. Y tuve que tratar con él para volverlo a llevar al sitio, porque a veces a ustedes se les olvida de dónde yo lo saqué. Y se entronan, y se les ve el dinero y la fama y el prestigio y el don, hacen del don ministerial una etiqueta, en vez de, no entienden que el don ministerial es un don de servicio. Que el don ministerial es una etiqueta que yo te di, tú sabes, porque tú eres el apóstol, tú no puedes servir, tú sabes, que los guardaespaldas que te sirvan. No, baja de allí. Porque aquí quien pudo tener la quinta esencia del mundo fui yo. El verbo encarnado, el teantropos, el Dios hombre, el Jesús de Nazaret en la tierra, caminando. Y sin embargo yo entendí que el llamado más grande que yo puedo tener es servir. Y se lo dije a mis discípulos. Entiendan que el más grande es el que sirve, no a quien le sirven. Para eso estoy yo, para servirles. No se los olvides. Y a veces los he llevado a la sobreabundancia y el dinero y la fama y el estatus, el lugar que les he dado, como que eso, el poder que les he dado lo usan como un martillo para golpear y humillan a los demás y no saben de dónde lo saqué. Por eso en una ocasión el Señor me decía a mí, olvídate dónde te tengo, pero nunca te olvides de dónde te saqué. Porque mientras tú tengas en tu espíritu plasmado ese lugar y la condición en la que tú estabas antes de conocerme, siempre serás una persona agradecida, humilde, sencilla, y aprenderás a respetar a los demás, a bendecir a los demás, a no humillar a nadie, no a golpear a nadie. Entonces el Señor me dijo, está pasando por una etapa de escasez. Estoy tratando con él. A veces nos dejamos llegar por nuestras emociones. Yo llegué y vi el ambiente, la necesidad, y corrí al carro a firmar un cheque en mi talón, y me dijo Dios, no lo hagas. Vas a interrumpir un proceso que tengo con él. Si lo hubiese hecho, la obra es buena, sí, el motivo es bueno, sí, pero peco. Es pecado, erré al blanco, punto. ¿Cómo vivir en santidad? Además de conocer los pensamientos, los mandamientos, las demandas, el pensamiento de Dios, la verdad verdadera de Dios, la verdad absoluta, los preceptos, las demandas de Dios que están en las Escrituras.
Además de conocer eso, ser dirigido por el Espíritu. Porque hay cosas que están en la Biblia que a lo mejor la vas a querer hacer y Dios no quiere que la hagas. Está en la Biblia. Pablo quiso predicar el Evangelio a Bitinia y el Espíritu se lo prohibió. Quiso ir a Misia y fue prohibido por el Espíritu. Se le presentó una visión por un varón macedonio que le dijo, pasa por Macedonia y ayúdanos. Y Pablo dijo, entendimos que la voluntad de Dios era que estuviésemos en Macedonia y no en Misia, en Bitinia, porque en Misia y en Bitinia estaba su obra, pero en Macedonia estaba su voluntad. ¿Eh? Ahora entiendo, wow, maestro, wow. Qué importancia, porque maestro, el Espíritu Santo está sobre la palabra. Yo no voy a decir que está sobre la palabra, porque el Espíritu y el pensamiento de Dios es uno. Pero hay cosas que están escritas en la Biblia como pensamiento de Dios, como deseo de Dios, que Dios no quiere que la hagas en el momento. Dios te la va a dirigir, te la va a decir por el Espíritu, no lo hagas. Ahorita hay mucha gente pastoreando y llevando a cabo la obra de Dios, pero no están haciendo la voluntad de Dios. No están haciendo la voluntad de Dios. Y les está funcionando causa y efecto. Causa y efecto. Y hay gente que se están congregando con ellos, causa y efecto. Y el mensaje que están predicando ha bendecido a mucha gente, causa y efecto. El Espíritu Santo no va a dejar de bendecir a la gente con la verdad que está transmitiendo. Pero tú tienes que darle cuenta a Dios por lo que estás haciendo, porque no fue lo que te mandó a hacer. Otros se están pastoreando, en que se le puede llevar pastorado eso, usando el humanismo. ¿Sabe qué es el humanismo? El humanismo es el poder, la fuerza que el ser humano tiene inherentemente en él para llevar a cabo sus propios objetivos dentro de la obra de Dios. Porque para llevar a cabo la obra de Dios se necesita el humanismo, es suficiente el humanismo, pero para llevar a cabo la voluntad de Dios se necesita la gracia de Dios y ser dirigido por el Espíritu. Dos cosas diferentes. Es suficiente el humanismo. Con el humanismo manipulas, intimidas, controlas, golpeas, compites, mientes, engañas. Haces muchas cosas con el humanismo. Con la gracia de Dios. No, con la gracia de Dios no, porque la gracia de Dios es lo que te va es Dios dirigiéndote por el Espíritu. Es Dios poniendo gracia en ti para los que te rodean y poniendo gracia en ti a favor de los que te rodean. Es lo más lindo que puede haber. Pastorear, donde Cristo puede hacer su pastorado a través de ti como pastor. Porque acuérdate que el ministerio que recibimos es la extensión del ministerio de Cristo aquí en la tierra. No soy yo pastoreando, es Cristo pastoreando a través de mí. No soy yo enseñando, es Cristo ejerciendo la maestría a través de mí. No soy yo ejerciendo el apostolado, es Cristo llevando su apostolado a través de mí. No soy yo profetizando, es Cristo profetizando a través de mí. No soy yo haciendo la obra de evangelismo, es Cristo haciendo la obra de evangelismo a través de mí. Porque Cristo cumplió los 5 ministerios. En él estaban los 5 ministerios. ¿Será Jesús? Era un apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Lo dice la Biblia. Está en la Biblia. Y él va a llevar a cabo su ministerio a través de mí. Por eso es que el ministerio que yo recibí de maestro es una extensión del ministerio de Cristo aquí en la tierra. Es Él enseñando a través de mí por el Espíritu y el conocimiento de la palabra que Él me ha dado por el mismo Espíritu. No es hacer. Me lo mandó Dios a hacer. No es tener motivos correctos. Es el motivo que Dios quiere. Es el motivo de Dios. Jesús en el Getsemaní le dijo a Dios, fue claro, pasa de mí la copa. Copa es cal y sufrimiento. Lo que viene es duro. No va a ser fácil para mí. Como verbo me lo dijiste, pero como humano esto golpea duro. Yo sé lo que viene. Yo sé todas las cosas. Vienen cosas duras, lo sé. Pasa de mí la copa. Pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Aquí no importa mi deseo, sino el propósito de Dios. Mi vida no vale más ni siquiera mi vida no vale más ni siquiera, mi vida no vale más que el propósito de Dios. Ni siquiera mi vida vale más. Pablo dijo, porque de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida con el fin de alcanzar el objetivo que el Señor Jesucristo me dio, que es predicar el Evangelio a los gentiles. La vida que yo tengo no vale más que eso. El propósito de Dios vale más y está sobre mi vida, porque si tengo que entregar la vida, como muchos lo hicieron para alcanzar el objetivo de Dios, lo lograron, lo hicieron. Por eso digo, nunca olvides esta verdad. Ninguna de nuestras mejores intenciones, motivaciones, acciones pueden ocupar el lugar de la obediencia de la perfecta voluntad de Dios. Ninguna.
Primera de Crónicas 22, 6 y 8 dice: llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, a su hijo: hijo mío, en mi corazón tuve, ahí está, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mi motivo es bueno y la obra es buena. Mas vino a mí palabra de Jehová, diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Es tu hijo Salomón el que lo va a hacer. Si yo lo hubiese hecho como David, hubiese pecado, mi motivo es bueno, mi obra es buena, pero no es lo que Dios quería que yo hiciera. Tener mucho cuidado, cuídese mucho de eso, de entender que lo que estás haciendo es el propósito de Dios en actual, es lo que Dios quiere que hagas en el momento. Para eso necesitamos ser dirigidos por el Espíritu. Porque el pecado no solamente es lo malo y lo incorrecto. El pecado no solamente se denomina como aquello que se hace con motivos incorrectos y con obras malas. Aún haciendo cosas buenas con motivos correctos se puede pecar. ¿Okay? Nuestra próxima clase vamos a continuar con esto, con santidad genuina. Pido tres cosas. Uno, oren mucho por mí, bastante. Manténganme en el trono de la gracia. Intercedan por mí y por mi familia. Intercedan por mis hijos. Mi hijo lo tengo en Chile, mi hija está en Texas. Nos hemos separado. Ya tengo 7 meses que no veo a mi hijo. Nunca nos hayamos separado tanto así. Tengo meses que no veo a mi hija. Nunca nos hayamos separado así. Oren mucho por mi familia, por mis hijos, por mi madre, por mi familia que dejé en Venezuela. Estoy acá con un propósito. 2, compartan este mensaje, no se queden con él, compartan todo lo que puedan. Y 3, si pueden aportar una ofrenda financiera, sea agradecido. Si Dios le está a usted bendeciendo con este ministerio, pues aporte para el ministerio. Eso lo dijo Pablo. Sé copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. Hubo un hermano que me llamó y me dijo: maestro, le pido perdón, porque pudiendo y teniendo la facilidad de hacerlo, no lo he hecho. Y voy a empezar a sembrar y a colocar una semilla en su ministerio. Le pido perdón. Le pido perdón a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, porque como Dios me ha bendecido con su ministerio. Todo ha mejorado, maestro, todo. Yo pienso que el tiempo que tuve en el Evangelio, eso fue lo que él me dijo, lo perdí, porque como he aprendido con su ministerio, más suficiente, he aprendido mucho más de lo que he aprendido en el tiempo que tuve en el Evangelio. Y le pido perdón porque pudiéndolo hacer no lo he hecho. Gente de Venezuela, la condición en la que está Venezuela, están aportando a este ministerio en bolívares, que cuando tú lo traes a dólares eso no es nada. Los dejo en Venezuela en bolívares para solventar algunas cosas en Venezuela con mis familiares, pero en bolívares, de lo que ellos ganan, de lo que ellos perciben con la situación que está en Venezuela, lo están haciendo. Más que usted tiene facilidad de hacerlo porque está fuera de Venezuela. Donde se encuentra usted puede hacer una ofrenda. ¿Cómo lo hago, maestro? Ahí está el correo, ahí están los correos en los caracteres, maestro. Los caracteres, uno de los correos es josén77, brisenoa77 @gmail.com. El otro es uninfocat@gmail.com, o me llama por el número 786-604-3352, el teléfono de acá de los Estados Unidos. Me llama y compartimos, y yo le puedo decir la forma de cómo usted puede sembrar un ministerio. Nos despedimos. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio
Palabra de iluminación.